para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Libro de los Salmos, Salmo 27. Su servidor con los hermanos que me acompañan los martes estamos estudiando los Salmos. Sé que el pastor Luis está compartiendo Gálatas, así que estamos en diferentes libros. Y siguiendo esa secuencia, quiero compartir un poquito de lo que estamos viendo los martes, el estudio de los Salmos. Y cerramos el martes pasado con el Salmo 26, estuvimos viendo lo que es la integridad, luego estuvimos observando caminar en la verdad, y esta noche quiero hablar un poco en los primeros 3 versículos acerca de cómo enfrentar el miedo. ¿Cómo enfrentamos el miedo? El miedo es parte de la vida, todo ser humano, nadie puede decir que no tiene miedo. Lo vamos a ver, esa palabra aparece por primera vez en el huerto del Edén, capítulo 3, versículo 8. Adán, después que desobedeció a Dios, y Eva tuvieron miedo, se andaban escondiendo. Y desde entonces el hombre, hermanas y hermanos, y la mujer tiene miedo. Hay un miedo que es natural, normal, pero también hay un pánico que lo paraliza a uno. Así que vamos a ver todo eso, lo que la Biblia habla, y cómo enfrentar el miedo. ¿Encontró el Salmo 27? Del versículo 1 al 3. Vamos juntos, mientras usted todavía está ahí buscándolo. Amén. Algunos lo van a ver ahí en la pantalla, lo leemos juntos. Así dice el Señor, todos juntos a uno. Salmo 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oremos juntos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por este gran privilegio de abrir tu palabra. Consuela nuestros corazones, Señor, y edifica nuestra alma. Abre nuestros corazones para conocerte más, Señor, a ti. Y forma a Cristo en cada uno de nosotros, que es nuestro anhelo, Señor. Crecer a la semejanza de tu Hijo amado es el más grande, Señor, por el cual hoy podemos decir, Abba, Papá. En confianza podemos, Señor, darte honra y gloria por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo enfrentar el miedo? La Biblia, hermanas y hermanos, nos habla, y es una historia que siempre me ha impactado, del siervo que servía al profeta Eliseo. No sé si alguna vez usted ha leído esa historia. Dice el texto en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 y 15, que este hombre tuvo miedo. Tuvo miedo cuando vio aquel gran ejército que había sitiado toda aquella ciudad. Y él se declaró perdido. Pero Eliseo lo consoló, y ahí vemos entre un hombre que no confía totalmente en Dios y otro que depende de Dios. Lo dice el texto literalmente ahí, hablando en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Imagínense la angustia del criado de Eliseo.
Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16 dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17 de Segunda de Reyes 6 dice, y oró Eliseo. ¿Ve, hermanos y hermanas, cómo enfrentamos el miedo? Orando, hablando con Dios. Y dice el texto, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Un gran ejército. Y si usted sigue leyendo la historia, es impresionante. Eliseo lo llevó a Samaria, a la capital de Jerusalén, para entregárselos al rey, sin arma. Y solamente un hombre, Dios, haciendo su obra. Y de esa forma Dios le dio la victoria a Eliseo y al pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Cómo enfrentamos el miedo? Algunos tres encabezados quisiera compartir con usted en esta noche. Número uno, confiando en nuestro Dios. Confiando en nuestro Dios. Número dos, clamando a nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos, hermanas y hermanos, que sentimos esa sensación de miedo. Algunas personas no pueden dormir. Otros se deprimen. Yo recuerdo los primeros años cuando comenzaba a perseverar en la fe, que me daba miedo ir al templo. Sentía una afliccioncita, una sensación un poco así incómoda. Y para buscarle sentido, trataba la manera de llegar cuando ya había empezado el predicador. Sentí una sensación un poco rara. Pero después con los años se fue como apagando. Ahí está siempre. Siempre siento esa sensación, venir a predicar. Yo creo que nadie se puede librar de eso. Sentimos. Pero Dios nos da la gracia para hacerlo. No es que los predicadores vamos a dejar de sentir esa sensación, ese miedito de venir a hablar acerca de Dios, porque sabemos que es un Dios santo. Ahora bien, ¿cómo nosotros enfrentamos todo eso? Confiando en nuestro Dios. Número dos, clamando a nuestro Señor Jesucristo. Número tres, esperando en Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, al enemigo no hay que seguirlo, hay que esperarlo. ¿Y cómo lo esperamos? Bueno, orando. Salmo 27, miremos aquí lo que el salmista nos cuenta de cómo él bregaba con esta situación. Este es un salmo maravilloso porque nos habla acerca de la confianza en nuestro Dios, muy conocido por los cristianos. Es una hermosa alabanza que edifica nuestra alma. Y comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Y viene la pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Nuestro Dios, mis queridos hermanos y hermanas, es superior a todo. Y eso debe de nosotros consolarnos en todo momento. Momento cuando llega la enfermedad, momento cuando está la soledad, momento cuando está la escasez. Cualquier situación que tiende a atribularnos, nosotros debemos de meditar y saber que Dios es superior a todo, que Él es soberano, que Él lo controla absolutamente todo. Y el salmista comienza con Yahweh, con Jehová, el acto existente, el todopoderoso, el soberano Dios que lo tiene todo bajo control. Y luego usa la metáfora de luz, es mi luz y mi salvación. La luz habla de conocimiento, de superioridad y luego de salvación. Es en lo único que confiaba el salmista.
nadie lo podría librar a él. Él sabía que el único que lo podía salvar en todo tiempo era Dios. El Salmo 18, versículo 28 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Mire lo que dice este Salmo 18, 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Versículo 29 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios exaltaré muros. Ve la confianza que el salmista tenía en nuestro Dios. Salmo 84, versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Versículo 12 del Salmo 84 dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. La Biblia dice, hermanas y hermanos, que el hombre y la mujer que confía en Dios es bendito. Bendito. Tiene el respaldo de Dios, Jeremías 17:7. Así que, ¿cómo enfrentamos el miedo? Está el miedo a la muerte. Nadie se quiere morir. Los cristianos sabemos que la muerte ya no siembra en nosotros pánico, pero nadie se quiere morir. Nosotros queremos envejecer. Pero hay personas, vea, que sin Dios hasta se enferman. Cuando muere una persona y va uno a la velación, uno ve cómo las personas lloran y la tristeza que le llega, el luto. Y cuando vamos a un funeral de un cristiano es una fiesta. Yo recuerdo cuando fui a acompañar a mi hermano David Alonso, que su madre hasta pidió la vestimenta, todos fuimos de blanco y estábamos celebrando ahí ese culto maravilloso que Dios nos permitió celebrar y había gozo. Pero ya hemos estado en otros funerales que hay tristeza y muchos de ellos que no son cristianos tienden a usar licor para aguantar un poco el luto. Pero el cristiano totalmente diferente. Pero nos invade, hermanas y hermanos, esa sensación. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de muchas enfermedades. Esta semana un amigo me llamó y de repente me sorprendió porque era uno de esos amigos de mi infancia que crecimos juntos. Me llama y me dice: mira, me acaban de cortar un pie. ¿Cómo así? Sí, me imputaron un pie. Y le digo: ¿pero qué te pasó? Uno dice: el diabetes. Diabetes, primero una uña se me infectó, me cortaron un dedito y luego siguió corriendo y todo el pie se me dañó y tuvieron que cortármelo. Fíjense, hermanos, que fue un impacto. Yo me quedé como sorprendido. ¿Cómo es posible que de repente podemos perder un pie, una mano con esta enfermedad, el diabetes? Y me dio tristeza porque, bueno, crecimos juntos, niños. Y yo estaba meditando, bueno, voy a hablar acerca de eso. Y yo le consolaba a él, le decía: no tengas miedo. Y como él no es cristiano, pues oramos. Le digo: bueno, mira, Dios usó este medio que es triste, pero oremos, pedirle perdón al Señor. En la eternidad, si tú crees en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados, vas a tener un cuerpo completo, glorificado. Y oramos. Pero sí me tocó, me dio tristeza. Digo yo, ¿cómo cosas que pasan, ¿no? Y hoy, estudiando este tema acerca de cómo enfrentar el miedo, encontraba este deleite en las Escrituras de cómo Dios consuela nuestros corazones. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía. No se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice aquí Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito. Y usa luego la metáfora de la naturaleza y usa un árbol. Dice, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía. No se fatigará ni dejará de dar frutos. Haciendo una aplicación a nosotros, un verdadero cristiano que confía en el Señor cuando nos enfermamos, aunque estamos debilitados físicamente y nos invade la preocupación, porque cuando uno se enferma en este país, tantos compromisos que tenemos, lo primero que se gasta pues son los ahorros que hemos acumulado. Pero en todo eso, hermanas y hermanos, esto nos consuela porque nosotros seguimos alabando a nuestro Dios. Cuando llegue el problema a nuestra vida, si no estamos bien parados en Cristo Jesús, lo primero que hacemos es cuestionamos, ¿por qué a mí? Si no ando tan mal. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia y trato la manera de agradar al Señor y no soy esclavo del pecado. Entonces hay muchas cosas que comienzan a llegar. Yo pasé un año cuando nuestra hija murió allá por el 2012 y venía a predicar, pero por dentro yo en mis oraciones le decía, Señor, te llevaste a nuestra hija. Pero Dios después nos recompensó y nos regaló dos varones, dos hijos. Pero hemos pasado por ahí. Pero son momentos, hermanas y hermanos, donde nos ajustamos al Señor, donde nos rendimos al Señor y somos consolados. Hay dos reacciones en el momento difícil, en el momento de prueba: nos apartamos de Dios o nos acercamos a Él. Entonces el salmista en el Salmo 27 nos está hablando acerca de cuando llega el miedo a nuestra vida, cómo debemos de enfrentarlo. Debemos de enfrentarlo confiando en Dios. Y él comienza alabando, diciendo, en Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? ¿De quién? Esto es impresionante porque la mente es un campo de batalla donde llega un montón de pensamientos. Imagínense en estos días tan turbulentos, salimos a la calle y las personas andan endrogadas y de repente nos pueden atropellar. Usted va por la calle y mira unos camiones, un automóvil estrellado. Ahí un día iba yo en la mañana y me quedé sorprendido, un automóvil cómo se fue a dar en un poste de luz pero bien aplastado. Y yo dije, tremendo esto. Nos distraemos, nos dormimos en el volante y de repente nos podemos ir a estrellar en un muro. Todos los que manejamos corremos ese riesgo. Pero ¿cómo enfrentamos a todas esas cosas, a ese miedo cuando llega? Bueno, confiando en nuestro Dios, haciendo lo que hace el salmista aquí. Jehová es la luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando viene esa sensación de que no voy a poder salir de ahí. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Y versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El salmista David estuvo rodeado de enemigos, incluyendo hasta su propio hijo. Absalón lo persiguió para matarlo. Fue un hombre de 1000 batallas, fue un hombre que estuvo en angustias. Cuando Absalón lo persiguió, se cuenta que David salió descalzo, huyendo, llorando.
no quiso enfrentarse a su hijo, porque sabía que pues David, un hombre, un guerrero, y Absalón, un joven que estaba lleno de ira y de orgullo, era imposible que pudiera enfrentarse a su padre. Pero David mejor se va, sale de la ciudad y deja que llegue su hijo. Y este Absalón no solamente llega al palacio, sino que también se acuesta con las concubinas de David. David tuvo que enfrentarse. Amnón violó a una de sus hijas. Fue un calvario que le tocó vivir a este hombre. Entonces, antes de eso le tocó enfrentarse a la persecución de Saúl. Ese fue un hombre que vivió en angustia. Se le conoce como el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, que dice que estaba detrás del corazón de Dios, un hombre temeroso de Dios, pero a la misma vez débil, frágil. Cuando nosotros estudiamos los salmos encontramos hombres como nosotros, personas comunes y corrientes que se aferraron a Dios, que su angustia la convirtieron en alabanza. Y eso es lo que estamos viendo en el Salmo 27. Estamos viendo una alabanza en un momento de angustia del salmista, que ahora para nosotros es de gran consuelo. Y Dios la inspiró, el Espíritu Santo la inspiró y la tenemos aquí. Es una palabra eterna, no es un invento del salmista, no es una emoción, sino es algo que Dios inspiró. Es una palabra poderosa, permitiendo que este hombre viviera esa experiencia de aflicción, de miedo, y a la misma vez siendo consolado por la grandeza de su Dios, al igual que nosotros. La resistencia, hermanas y hermanos, contra el miedo es confiar en nuestro Dios. Cuando usted sienta miedo a cualquier cosa, contemple a Dios. Alabe los atributos de Dios, diga, Él es grande, Él es santo, Él es sublime. Y usted verá cómo su corazón será consolado. Salmo 3, versículo 8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmista en el Salmo 18, versículo 2 y 3 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Ve? En los salmos lo que encontramos una y otra vez: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cómo invocaba David a su Dios? Salmo 18, versículo 1 dice: te amo. Esta expresión, cada vez que yo leo este salmo, trae gran consuelo, porque si hay algo que, si usted en algún momento de turbulencia mental, porque en todos nosotros nos invaden pensamientos, todos pensamientos de como quererse estancar, pensamientos de miedo: ¿será que yo voy a terminar esta carrera? Uno mira al entorno, por ejemplo, en mi posición, yo veo hacia el lado y veo pastores que se han quedado en el camino, y eso trae miedo a mí. Entonces, digo, bueno, ni los pastores nos libramos, también corremos el riesgo que podemos colapsar. Pero me gusta lo que la Biblia dice: cómo invocar al Señor en esos momentos que viene esa angustia a nosotros. Dice el Salmo 18:1: te amo. Imagínense decirle al Señor: te amo en todo tiempo. Si usted nunca lo ha hecho,
y un día lo prueba, ahí va a ver lo que va a sentir. Yo cuando le digo al Señor, te amo, y le digo, Señor, yo te amo, yo sé que mi amor es ruin, no es un amor como el de Jesús para ti, pero te amo. Eso trae gran consuelo. Y luego sigue diciendo, oh Jehová, fortaleza mía. Ve cómo el salmista nos enseña cómo debemos de invocar a nuestro Dios en confianza, en amor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmo 19, 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Salmo 28, versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón, en él confió mi corazón. Fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. David confiaba en su Dios. Lo vemos en el Salmo 27, versículo 2, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Viene el versículo 3 que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 11, versículo 1 dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Este hombre hablaba en sí mismo muchas veces. Lo encontramos en los salmos diciéndole a su alma, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarlo. Salmo 46, versículo 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 56, versículo 2 y 3 dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. El salmista nos dice aquí en el Salmo 56, versículo 3, que en el día que temo, yo en ti confío. Hermanas y hermanos, ¿cómo enfrentar el miedo? ¿A qué le tiene miedo usted? Hay personas que le tienen miedo a envejecer. Otros le tienen miedo, pues, a la policía. Otros le tienen miedo a enfermarse. Otros le tienen miedo a ser pobre. ¿Cuántas clases de miedo no hay? Todos tenemos que enfrentar el miedo. Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo a aquel que les amenaza que va a destruir su cuerpo, pero su alma no puede meter al infierno. Y Jesús dice, yo sí les voy a decir a quién ustedes deben de temerle. Sí, en Mateo 10, sí, a porque no solamente tiene potestad de destruir tu cuerpo, sino de meter tu alma en el infierno. Y ese es Dios. Hermanas y hermanos, ya para concluir, Jesús nos pide que confiemos en Él siempre. Él nos invita a que confiemos en todo tiempo. Solo confiemos, no se rinda. Lloremos lo que tengamos que llorar. Todos lloramos. Lloramos en momentos que estamos gozosos, estamos deleitándonos en nuestro Dios, pero también hay momentos que lloramos de dolor por alguna enfermedad, nuestro cuerpo. Lloramos en nuestra impotencia, a veces alguna situación que nos sentimos sin fuerza. Y es bueno llorar, es bueno desahogarse. Cuando usted sienta ganas de llorar, llore. Yo lloro, a veces yo estoy llorando y de repente el Señor me quebranta y yo lloro como un bebé. Y viera después qué consolado me siento, bien liviano, ligero. Y digo, gracias Señor por permitirme desahogarme delante de ti. Es algo maravilloso. Porque sacamos toda esa tensión de dentro de nosotros, ese montón de cosas que se van acumulando.
Entonces, que si usted un día está en el cuarto y está orando y siente ganas de llorar, llore. Llore. Y dígale a Dios todo lo que siente y el Señor le va a consolar. El Señor lo va a restaurar. Esa es la bendición que tenemos nosotros, de que podemos enfrentar el miedo. Hoy hay miedo a migración, miedo a la deportación, miedo a la falta de lo económico, a la soledad, al divorcio, miedo a perder los hijos, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a esto. ¿Cuántos miedos no hay? Miedo, la gente anda con miedo, dice que hay racismo y que critican, que lo humillan a uno. Confiemos en Jesús. Juan 14:33, hablando Jesús dice estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga bien, ¿a dónde tenemos paz? En Jesús. En Jesús. La gente está angustiada allá afuera. Se lo digo porque nosotros que salimos a predicar con mi hermano David, que me anda acompañando, las personas se acercan y oramos y luego cuentan, ¿verdad?, que estaban deprimidas, que no tenían aliento. Y al orar se liberan. Hay un hombre que estaba diciéndome, que es de Brasil. Mire, me dijo, yo me siento que me estoy volviendo loco. Me dan unos ataques de pánico. Y estoy yendo donde el psicólogo y me han recetado ya pastillas porque yo ando haciendo movimientos y me siento tan mal de que después se acercan a personas y me dicen, ¿qué está haciendo? Porque yo me pongo a hacer así, me dice, y como que veo unas aves que se vienen y estoy peleando en la calle y me dice, no sé qué me está pasando. Eso, hermanas y hermanos, imagínense, allá afuera lo que está pasando, hay pánico. Y yo decía, bueno, gloria a Dios que nosotros podemos confiar en nuestro Dios, podemos desahogarnos en la oración y el Señor nos consuela, el Señor nos da esa protección. Y el cristiano tiene esa bendición que no vive bajo esa presión, ese miedo a que no sabe al futuro. El cristiano, hermanas y hermanos, sabe a dónde vamos porque Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido la muerte y Cristo nos ha reconciliado, Cristo nos ha perdonado. Nosotros sabemos, como decía el apóstol Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Entonces, ¿cómo enfrentamos el miedo? Confiando en el Señor, confiando en nuestro Dios en todo momento, orando, clamando al Señor Jesucristo por ayuda. El enemigo, hermanas y hermanos, viene gritando. Al enemigo le gusta dar miedo, pero el cristiano viene confiando en su Dios. ¿Se acuerda cómo venía Goliat? Goliat venía gritando, mándanme un hombre que pelee contra mí. Y de tal manera que Saúl se paralizó. Y todo el ejército de Israel estaba paniqueado, no hallaban qué hacer. Pero Israel ya había batallado con otros enemigos, pero ahí hay un hombre que venía gritando y salía todos los días y nadie. Y de repente aparece un jovencito por allá que venía saliendo de la selva, que había dejado sus ovejitas por allá y venía a dejarles alimento a sus hermanos. Y dijo él, ¿y quién es ese? Ese incircunciso que está retando al Dios de los ejércitos. Este está blasfemando. Ve la gran diferencia. Saúl confiaba en su vestimenta, en su espada, en su ejército, pero aquí aparece un hombre que confía en Dios. Y ya usted ya sabe la historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién venció a Goliat? ¿David o Dios? Dios. Porque primera de Samuel está hablando de que Dios levanta a los débiles. Dios usa a los débiles para Él glorificarse, para hacer Él maravillas. Entonces Dios nos usa a nosotros. David fue usado por el Señor para darle una victoria a aquel pueblo que estaba paralizado. Y le arrancó la cabeza con la misma espada, con una honda. Y esta semana estaba hablando con este hermano David, que así se llama también. Le digo, Dios usará lo que nos ha dado, lo que Dios nos ha confiado. Cada quien tiene sus propios talentos.
y es suficiente. Aquel hombre solo tenía una onda y unas piedritas bastó para que Dios le diera la victoria a aquel pueblo. ¿Y quién se llevó la gloria? David, no, se la llevó nuestro Padre Celestial. Así que el enemigo viene gritando, viene porque él quiere que usted salga corriendo. A mí me enseñaron desde el comienzo, cuando comencé este camino en el cristianismo, que cuando vienen los problemas no hay que alborotarse, sino que hay que esperarlos. Hay que meterse al closet ahí, al cuarto, a orar, a ayunar, a leer la Biblia para enfrentar esa situación. Porque todo problema, toda situación que pasa en nuestra vida es para que nosotros podamos poner en práctica nuestra sabiduría que Dios nos ha dado. No para que nos echemos a correr, sino para que miremos el poder de nuestro Dios, porque nuestro Dios siempre es el que está peleando a favor de cada uno de nosotros. Él es el que nos lleva de gloria en gloria, Él es el que pelea nuestras batallas. Solo debemos de confiar en Él y rendirnos a Él. Hay otra historia en la Biblia que solamente se la voy a comentar, y es un rey que venía gritando. En Isaías capítulo 36 lo encontramos. Mire lo que dice este texto. Se llama el rey Senaquerib. Este hombre venía dando miedo. Mire lo que dice este texto. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Cualquiera, hermanos, si viene un hombre hablando así, cualquiera le chocan las rodillas de miedo. Entonces este hombre, él se sentía imparable. Pero a mí siempre me ha impactado esta historia. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando vienen los problemas. Guardar silencio. Dice el versículo 21 de Isaías 36. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Isaías 37 versículo 1 dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa. Mire dónde vino, a la casa de Jehová, y le presentó las cartas y le dijo: Señor, aquí está este hombre que viene a terminar con nosotros. Tú eres el rey de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Lo derrotó. Isaías 37:33 dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Versículo 36 de Isaías 37 dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos, de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nimrod, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Mire lo que le pasó a aquel hombre que iba a terminar con Jerusalén. Lo derrotó Dios. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Israel? Fue a orar al templo.
Y le dijo, Señor, aquí está esta causa, aquí está este problema, tú sabrás lo que harás. Y viene Isaías y le dice, vea, así dice Jehová, que él no va a entrar. Pero él decía que no había nadie que lo parara. Y todavía se jactó, dijo, ¿quién ha podido librar a sus ciudades? No hay Dios que no les mienta. Ezequías, ve, el Dios de Ezequías, hermanas y hermanos, es el Dios de nosotros. Es el mismo. ¿Cuánto lo creemos? Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cómo enfrentamos el miedo? Confiando en nuestro Dios en todo momento, orando, invocándolo, diciéndole, Señor, en ti confío y en ti voy a seguir confiando. ¿Qué importa? Esto va a pasar, porque nada ocurre si Dios no lo permite, hermanas y hermanos. Un propósito tiene esa situación. Solo hay que buscarle qué es lo que Dios quiere hacer y esperar, porque algo grande, cuando Dios permite una situación difícil en nuestra vida, algo grande viene a nosotros. Y lo que debemos de hacer es decirle, Señor, en ti he confiado, como lo dijo el salmista en el Salmo 27. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude a enfrentar nuestros miedos, y en Cristo siempre vamos a ser más que vencedores. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.